Así que un momento, voy a aceptar esto, está grabando. Así que hoy día yo voy a presentar un poco de un poco el avance o metodología, un poco para dar cuenta de cómo yo fui pensando este proyecto, que nuevamente lo estoy todavía pensando, todavía se va como el fondo desarrollando. Em, También bueno, traje un par de referencias y también si hay tiempo para preguntas, también feliz de contestarlas, si no, también obviamente que me pueden contactar cuando quieran. Y, mm, y eso. Y también yo sé que no tengo tanto tiempo para extenderme, así que si me estoy pasando el tiempo, porfa, me avisan. De repente en Zoom, o sea, sí, veo el tiempo, pero nuevamente en Zoom sé que es un poco de repente difícil tener como una noción como de tiempo, espacio temporal. Así que me avisan nomás, me dicen así, detente. Así que eso. Y eso, voy a comenzar presentando mi trabajo. Voy a compartir. Ya, un momento. ¿Se ve la presentación? Sí, Ya, no se ve como así como la interfaz del Keynote, ¿cierto? no. Ya, súper. Siempre me pasa lo mismo, ya. Em, bueno, nuevamente, gracias por estar acá. Em, Como comentaba, voy a presentar un poco mi trabajo, bueno, este proyecto en particular, y espero que sirva de inspiración o una referencia de metodología para cualquiera sea el proyecto que quieran desarrollar en este workshop, o incluso que si no es de referencia, también genial. Pero fue un poco de comentar cómo se fue como gestando este proyecto o cómo va creciendo. Y bueno. Y bueno, como voy a explicar un poco lo que es mi trabajo en general y de ahí un poco especificar sobre este proyecto a Study of Beaverness. Em, bueno, mi trabajo en general es una examinación crítica a la representación de la naturaleza y seres no humanos en el mundo contemporáneo occidental. Me interesa trabajar con distintos medios, partiendo incluso desde el dibujo, video, instalación, el libro de artista o texto, para proponer o generar estrategias visuales o narrativas que desestabilizan nuestro lugar como centro configurador del mundo, como humanos y para reimaginar otros modos de relación o representación e iconografía de empatía multiespecie. Iconografías que centran a los seres humanos como sujeto histórico, por así decirlo. Entonces, lo que a mí me interesa, mi mayor curiosidad es generar imaginarios críticos desde lo animal. Eh, y bueno, me interesa obviamente que analizar esta presencia ubicua de los animales en campos visuales o otros campos disciplinares, ciencia o incluso documentales, literatura, arte contemporáneo, cine o incluso redes sociales, donde estamos constantemente siendo bombardeados por imágenes de animales. O también otra cosa que me interesa, eh, obviamente son interacciones reales con seres humanos, relaciones concretas. Eh, y lo que me interesa de eso es ver cómo esa forma de representación, esa presencia visual, está conectada con formas concretas y materiales de relación. Es decir, estas formas muchas veces de dominación, objetificación, infantilización, eh, que un poco dominan muchas veces se pone en tensión, pero dominan relaciones entre humanos y seres no humanos. Y también como toda esa forma de representación, como la presencia animal visualmente también como representa ese espectro muy complejo, también con que relacionamos con los animales. Eh, Desde la ternura más absoluta, teniendo a los animales nuevamente, como objetos afectivos incluso, o el cuidado, hasta la indiferencia, la veneración, la condescencia o hasta las formas más brutales de violencia o de comodificación y extracción de la vitalidad de cuerpos animales.
Entonces, bueno, eso en síntesis. Em, me trae mi trabajo, analizo esas formas, pero lo que más me interesa es un poco confabular o generar otras formas de contar historias desde lo humano. Eh, Otras historias que están eh, a favor de un mundo donde en el fondo el animal está un poco al centro y el humano un poco se sale un poco dentro de su subjetividad humana para estar como un poco como el foco, en el fondo, apartar un poco el antropocentrismo. Eso un poco, bueno, no un poco, eso es lo que me interesa en mi trabajo, de cómo experimento buscar otras formas narrativas, otras estrategias para narrar eh, relaciones o historias humanas y no humanas también. Y obviamente que eso es asumiendo las contradicciones y especulaciones que implica esto, ya que obviamente que este trabajo implica quizás también eh, ponerse un poco me entiendo que mi trabajo, que no ocupar una voz antropocéntrica, no hablar por el animal, sino que buscar una manera en que se pueda mantener esa, como, por así decirlo, perdón si estoy inventando palabras, pero ser tangencial a lo no humano, no hablar por él, sino que buscar formas de cohabitación. O narración que mantenga ese como nivel, por así decirlo, de respeto, mientras también lo mantenga este nivel como de juego. Entonces, bueno, lo que están viendo ahora en pantalla bueno, es parte de este proyecto, es el inicio de este proyecto Astarius Riverness. Y bueno, este es un objeto real, esto es un modelo 3D, una fotogrametría, la verdad. Y esto es un pedazo de madera que fue tallado por un castor. Eh, esto es un objeto que encontré, bueno, esto es un objeto que encontré en Estados Unidos, en un parque urbano, en Pensilvania, que es donde yo estaba viviendo hace un par de años. Y bueno, esto fue un encuentro que tuve con un castor que cuando visité este parque me encontré con un castor y nuevamente esto nunca fue un trabajo que iba a ser obra, sino que simplemente encontré fascinante ver a un castor por primera vez. Es un castor que después yo nunca más vi. Pero yo seguí visitando el parque a ver un poco lo que el castor estaba haciendo. Y empecé a recolectar los residuos se me cuesta un poco explicar esto, pero cuando un castor tala un árbol, obviamente que va royendo el árbol y toda esa rebaba, esos residuos de madera, estaban quedando en este lugar. Entonces yo lo fui recogiendo como un acto de curiosidad, un poco también como un diario de la presencia de este castor, y en uno de esos días también encontré este pedazo de madera tallado. Y, y en verdad que para mí este objeto me atrapó. Y si bien fue un tema de curiosidad, también me pasó que empecé a estudiar un poco de este encuentro material con este castor y con el fondo con los residuos de su presencia en este parque. Empecé a estudiar un poco la historia de los castores, nuevamente sin pretensión de que fuera obra o trabajo, y cómo el castor como sujeto histórico que en Estados Unidos es esencial y está ligado absolutamente a muchas tramas económicas, políticas y éticas de Estados Unidos. De hecho, el castor, el castor, bueno, no el castor, la piel de castor fue en un momento valió mucho más que el oro y que fue, de hecho, quien impulsó el desarrollo de Estados Unidos como imperio. Um, Y bueno, y también realmente Castor como un ser icónico, como un ser ancestral para muchas comunidades, también indígenas de Estados Unidos, también como mascota, ícono. Empecé a estudiar todo eso y también obviamente que lo conecté, o más que conecté, pensé también en la presencia del castor, que en este caso, en otra narrativa muy distinta, el castor como especie no local o invasora, que es lo que ocurre en el sur de Chile y Argentina.
Y después analizar toda esa historia, me interesó mucho el entender al animal, la importante presencia del animal como un sujeto histórico. Y cómo dentro de toda esa historia del animal como sujeto histórico, el animal siempre un poco sale como un poco disparado o como objeto o como un commodity. Y pensar cómo, si hay otra forma de contar esa historia, qué otra forma podemos especular respecto a esa historia, cómo podemos quizá buscar alternativas a una historia que obviamente que implica la dominación, objetualización, perdón, objetualización, ¿está bien? Bueno, perdón, perdón. um, de otro cuerpo. Entonces, bueno, voy a contar con esta pequeña historia que parte un poco de lo que estaba investigando. Y estos son, bueno, son dos fotogramas de dos pequeños filmes que bueno, no casualidad, pero justamente se filmaron en años muy similares, pero uno de ellos, a su izquierda, es un filme que se llama, bueno, primer semanario cinematográfico latinoamericano. Esto es filmado en Argentina, se llama Sus Argentinos número 432, Vuelo al Sur. Y este es una película alrededor de 15 minutos que narra la historia de cómo los castores llegaron al Cono Sur, de cómo el gobierno de Argentina compró 20 castores de Canadá, los trajeron en avión hasta el sur de Argentina para generar una industria peletera que obviamente después falló y que en este acto de, bueno, es una piensa generosidad, pero no lo fue, liberaron a los castores y que hasta el día de hoy se han transformado en la especie no local o invasora más exitosa, por así decirlo, en forma trágica, eh, y que obviamente causando gran impacto en el área de Patagonia, tanto en Argentina como en Chile. Y en paralelo, este es otro filme que también fue filmado, de hecho, grabado al año muy similar, como con años de diferencia, que se llama Fear for the Future, y que en este caso narra la historia de, bueno, en síntesis, Estados Unidos los castores casi fueron erradicados justamente por el comercio de piel. Como comentaba, el piel de castor era uno de los bienes más valiosos en el comercio entre Europa y Norteamérica durante la época colonial y el desarrollo de Estados Unidos como imperio. Y obviamente que el castor, de hecho, fue erradicado en muchas áreas de Estados Unidos. Después de años se dieron cuenta de que claramente eso fue un problema y intentaron reintroducir la especie en otra parte en que había sido erradicada. Entonces, Fear for the Future narra uno de las ideas que tuvo Idaho Fish and Game, que es esta asociación forestal, que se le ocurrió introducir castores en áreas que eran difíciles de acceso humana. Entonces decidieron colocar a los castores en paracaídas que sobraron de la Segunda Guerra Mundial y los lanzaron al territorio. En teoría este plan tuvo éxito. Hay como archivo de que este plan tuvo éxito, pero me interesa este extraño paralelo entre dos momentos en que los castores estuvieron volando en el cielo, sea un paracaídas, sea un avión, y obviamente con destino muy distinto. En Estados Unidos los castores son especies keystone, o sea que son parte del sistema ecológico, mientras que en Chile y Argentina obviamente que no lo son. Interesante también pensar que sí, estamos en contextos muy distintos y no quiero mezclar, claro, contexto, no quiero mezclar la localidad y la situación de ambos, pero de cómo sí hay unas mismas redes muy similares que determinan qué pasa con estos cuerpos animales. Em, en este caso sería redes coloniales de dominación, radicación y control, que en este caso, bueno, con destino muy distinto. En el caso de los castores en Chile, los castores se dan fondos como que se incrustan a esta narrativa del paradigma de especie no invasora. En el caso con Estados Unidos,
es otra narrativa, es la narrativa de restaurar un paisaje en el fondo que en un momento fue de paisaje ancestral, por así decirlo, y que claramente en el caso de Estados Unidos trae beneficio. Eh, entonces, me interesa un poco contarte estas dos historias. Eh, y sí, son de contextos muy distintos, pero me interesa como lo distintos que son, que sí colocan a los cuerpos animales en guiones humanos. Em, y justamente guiones con consecuencias que escapan a escala humana. Y este caso ambiental. Y entonces, esto es un poco las cosas que está analizando y estudiando. Y entonces para mí, saliendo un poco de este como análisis, para mí este trabajo me interesa tomar esta historia y proponer un imaginario o experimento narrativo que intenta sacar al animal de estos guiones. Un poco para pensar o centrar al animal como un sujeto, desde su propia agencia, no desde lo simbólico, aunque lo simbólico siempre va a estar ahí, no lo puedo evitar, pero me interesa justamente generar un imaginario del animal desde su propia agencia para replantear o reinventar otra retórica en la que incitamos los animales. Entonces también me interesa, obviamente, en este caso, parte del proyecto también es como, por ejemplo, en Chile, cómo se repiensa o cómo se rearticula el paradigma de especie invasora para generar nuevos escenarios de cohabitación o cooperación multiespecie. Y también, de esas son otras preguntas, de cómo repensar o, o podemos confabular, encontrar otra forma y repensar al animal fuera de lógicas eh, que reducen al animal como un objeto de fondo o un objeto de utilería como de la gran narrativa humana. Entonces, eso es un poco la idea de planteamiento como de mi trabajo. Al menos esa es la cosa que intento plantearme. Entonces, como comentaba, Study Viverness es un trabajo que se va desarrollando muy de a poco. Entonces, esto es una pequeña instalación que realicé después justamente de estar en este parque y analizar la presencia del castor. Entonces, mi primer enfoque, obviamente alejándome de un enfoque, a pesar de que todo el estudio, que los textos que leí sobre el castor, toda la taxonomía del castor, cómo yo puedo acercarme al castor, pero de una forma un poco más intuitiva y que, no, o que me supone a mí como amateur, en el sentido de cómo yo puedo generar mi propio conocimiento. Entonces, esta es una instalación un poco recogiendo este código científico en donde te voy eh, junto todas estas como las rebabas del castor y junto a este objeto, como lo pueden ver, este madero tallado al castor, junto con un libro artista. Y este libro artista, Book of Nos, el libro de las mordidas, por así decirlo, es un libro de 120 páginas en el que yo fui dibujando la silueta de todas las góndolas rebadas de madera que fui encontrando el castor en ese parque. Y si bien a mí lo que me interesa es que, obviamente que viendo esto en conjunto, se me empezó a asimilar a una especie de alfabeto, em, pero también pienso que este residuo concreto, pensar en el objeto, esta rebaba, estas mordidas, por así decirlo, o el residuo de la mordida, que si bien no es un objeto interesante en sí, pero al mismo tiempo contiene todo el conocimiento, mucho conocimiento. Es la marca al fondo de transformación de un ecosistema, de la transformación de otro cuerpo, el caso de un árbol, transformando un cuerpo en otra cosa. Entonces, sentí que esto, si bien nuevamente no es conocimiento taxonómico, no es científico, pero esto es lo más cercano que puedo estar a un castor. A pesar de que yo nunca quizás más, bueno, yo nunca más voy a volver a ver ese castor en particular, pero esto es lo más cerca que puedo estar de la castoridad, por así decirlo. Y de hecho, esto se transforma en este como, por así decirlo, este como gatillante de todo este proceso, de esta cercanía, pero al mismo tiempo lejanía del castor. Yo no puedo asumir saber todo de este animal, pero al mismo tiempo tengo todo lo que necesito, lo más esencial, por así decirlo. Em, y obviamente que después de este trabajo, este libro artista, empecé, esto también debería
Sí, ahí está andando el video. Empecé también a experimentar un poco con video. También, esto no pretendía ser obra, pero terminó siendo obra. Empecé a hacer estos estudios táctiles en donde yo, mi mano, intento un poco entender la dirección de la mordida del castor, intento entender la magnitud del castor. Eh, el color naranja es importante porque de hecho los castores, el diente de los castores son naranjos. Los dientes de los castores tienen una capa de hierro, que es lo que les permite obviamente talar árboles. Entonces, para mí, y también es una característica que se me hizo obviamente esencial e importante. Entonces, para explicar, por eso este proyecto está un poco bañado por el color naranja, como este espacio como liminal, también que un poco habla sobre la castoridad. Entonces, yo intentando un poco disfrazándome de castor, con lo mínimo, forma muy simple, austera, un poco incluso torpe, que lo que me interesa también que sea un poco torpe. Estoy intentando un poco sostener, entender el peso. En otra parte del video estoy intentando imitar el roder del castor con mis propios dedos, la dirección de la mordida de la madera, como una forma justamente de poder acercarme eh, a este objeto, a la castoridad, pero que al mismo tiempo estoy un poco fallando constantemente porque sé que nunca voy a poder acercarme a eso, pero puedo estar en una especie como de cercanía afectiva, al menos. También, obviamente, que me interesa mucho justamente los lenguajes como de, no sé cómo traducirlo bien, pero edu-entertainment, como educación, entretenimiento, o también obviamente mi referencia justamente son todos estos documentales sobre naturaleza, o incluso displays científicos en museos, y también me interesa mucho jugar con esos displays, con esa forma de presentar la realidad, como el fondo, un poco utilizarlos de otra manera, el que justamente no solo presentar conocimiento, pero se cuestiona nuestra forma de conocer. Entonces, para mí también ese trabajo parte un poco de cuestionarme yo misma cómo conozco el mundo, cómo entro a la vida, como a la vida de otro animal, cómo entiendo su forma de ser. Entonces, este trabajo también para mí tiene que ver un poco con, por así decirlo, pisarme la cola un poco, yendo como a tienta, cuestionando un poco la forma en que conocemos el mundo, cómo aprendemos de otro ser. Bueno, estos son otros fotogramas y también este proyecto, también esto en desarrollo, también he estado creando, desarrollando a poco eh, animaciones 3D para un poco expandir este universo castorense, que es en el fondo, me interesa mi trabajo, que esto sea como una especie como de universo en sí, universo castorense. Y animaciones en que estoy imaginamos, en este caso con colaboradora Amanda Montenegro, estuvimos evaluando un poco viñetas o escenas en donde el caso, por ejemplo, del castor como especie invasora, cómo podemos imaginar otras formas de cohabitación. ¿Qué pasa si imaginamos un mundo donde quizá los árboles se adaptan a la presencia del castor? O, o por ejemplo, los árboles, el ecosistema se manglariza, entonces los castores no pueden destruirlo, por ejemplo, en una síntesis. O donde, por ejemplo, los árboles se vuelven imposibles de roer. Entonces los castores simplemente tienen que irse buscando formas como de naturalización o formas de cohabitación en el caso del paradigma del castor insertado en el paradigma de especie invasora. O también pensando qué pasa si imaginamos los sueños o las pesadillas de los castores, los sueños de los castores eh, que fueron tomados y traídos en un avión, los pesadillas de los castores que fueron puestos en una caja o lanzados en paracaídas. Eh, eh, Como una forma un poco de expander este universo castorense, pero también centrar de esta manera justamente sueño y pesadilla, lo humana, aunque sea nuevamente inventado o que aunque sea un ejercicio antropocéntrico, eh, cómo podemos centrarlo de manera en que sea, el fondo, enriquecedor o o cómo generalmente, justamente pensando, por ejemplo, en el animal, la presencia del animal, por ejemplo, en literatura o en cine, que siempre se transforma en una metáfora
justamente de acción humana. ¿Qué pasa cuando solamente los sueños de animales son metáfora para sí mismos, por ejemplo? Pensando como una forma de, para mí, centrar lo no humano y un poco una mente de centrar eh, pensamiento antropocéntrico. Entonces nuevamente son imágenes, son sketches del proyecto que todavía se está armando. Y esto, bueno, esto era uno de los sketches, en el caso este es un árbol, intenté que sea una lenga, un sketch, eh, pero en este caso es una pequeña viñeta de una lenga que intenta, en el fondo, moverse y intenta un poco atraer el movimiento, transformarse o pasar desapercibida para que un castor no tale el árbol. Entonces, eso es un poco de como la atmósfera narrativa que estoy intentando trabajar en este proyecto, que obviamente también sigue abierto. Esto va mutando y todas estas ideas han ido cambiando y desarrollando a través del trabajo con núcleo, de hecho. Esto es muy cortito y de ahí voy a seguir avanzando. El árbol se transforma en un muñón para pasar desapercibido. Entonces, eso es un poco la narrativa que estoy intentando explorar. Esta es una maqueta, así que está un poco así como medio extraño, pero un poco, no me interesa como la atmósfera, un poco entre el humor, me interesa mucho el humor, un poco la seriedad, un poco generar ese imaginario que justamente podemos quizás repensar o al menos buscar otro vocabulario para contar la historia de otra forma distinta. Cómo contamos el paradigma especie invasora distinto, tomando en cuenta que el paradigma especie invasora es un paradigma que está ligado a lógicas muy coloniales y binarias de cómo tratamos a otros cuerpos humanos. Pensar eh, quién es exótico, quién merece quedarse, quién merece morir, eh, son nuevamente lógicas que traen mucha violencia. Y el paradigma especie invasora es que si bien nuevamente intenta un poco eh, trazar aumente, o proteger especies que sí son locales, eh, im- implica estas retóricas justamente de violencia. Eh, y bueno, y la verdad es que ahora vamos al trabajo que nos convoca, perdón, cambiar ese cambio, que sería la tipografía Castor. Y la verdad que la tipografía Castor, esto es un trabajo que en fondo esta idea que yo fui pensando justamente a través de este proceso, de pensar el libro artista, pensar las rebadas como esta especie como de alfabeto que yo encontré tirado alrededor de los árboles, o incluso el estudio de tactilidad de madero castorense. Y todo eso de a poco me fue llevando a pensar qué pasa si en verdad en este madero tan específico hay una especie de lenguaje. ¿Qué pasa si esto es un diario de un castor? ¿Qué pasa si esto es como la piedra roseta, por así decirlo, la madera roseta de la castoridad? Cosa que fuimos hablando con Fernando y con Rodrigo en este proceso y un poco especulando y locurando sobre qué podría ser. Y de ahí viene la idea de la tipografía Castor, que obviamente no fue la conceptualicé yo, pero fue ejecutada por Patricio, así que si yo digo algo que no está muy bien, pido a Patricio que me corrija. Em, y
Y el proceso de esta tipografía, en verdad, fue, bueno, yo tomé imágenes del madero y Patricio fue trazando, identificando todas las marcas de los dientes del castor sobre la madera, se vectorizó y todas esas marcas se transformaron en unidades concretas y que efectivamente se pueden utilizar como una tipografía. Entonces se crea un sistema tipográfico eh, y se puede utilizar como un sistema de escritura especulativo. Y la verdad es que yo pensé esta tipografía para utilizarla como un multivideo, como un objeto de este universo, pero finalmente esta tipografía se transforma en un proyecto en sí mismo. Em, y como un sistema como de escritura, un proceso de elucidación que no termina, que no se agota porque no hay, es una invención, no sabemos cómo se escribe. Entonces, obviamente estaba trabajando en un proyecto de publicación en conjunto con Patricia y con Fernanda, explorando cómo se escribe, cómo se utiliza, que es justamente en sí mismo un trabajo, porque es un proceso de elucidación que no termina porque simplemente no tenemos forma de saberlo, o que no se agota, nunca se agota. Em, y, y también se pensó como una forma quizá de acceder al lenguaje de los castores o expandirlo. Aunque desde ese pensamiento hasta ahora, obviamente que está un poco cambiando esa forma de pensar. Eh, el lenguaje de los castores ya en sí es complejo y se constituye de otros sentidos, del auditivo, el olfativo, el visual, aunque no ven tan bien, pero sí lo ocupan, y tiene un sistema de comunicación muy complejo. Eh, y obviamente que al ver la forma de roer el castor, la decisión del castor, obviamente se me asemeja a un lenguaje complejo, pero justamente en este momento fue donde empecé a pisarme la cola o incluso pensar lo que es como que este podría ser una piedra roseta o madera roseta, contener un lenguaje, ya que justamente la idea de encontrar un lenguaje en otra cosa es un gesto muy antropocéntrico. Em, y es ahí donde justamente empecé a como un poco morderme la cola. Eh, y que quizá este trabajo no se trata de expandir el lenguaje de los castores, o que nosotros intentemos solamente descubrir o entender, descifrar este mensaje. Que en sí, la marca de los dientes de los castores sí tiene un significado, es un gesto material que transforma un mundo. Entonces sí, es un significado y grande y se escapa a la escala humana. Pero justamente con el hecho de que se escapa a la escala humana, es justamente me hace plantearme justamente mi propio objeto antropocéntrico de pensar que hay un lenguaje en él. Y justamente revela este impulso por encontrar siempre sustitutos o similitudes con sistemas de escritura humano. Y justamente poniendo de relieve o trayendo como a colación este impulso por proyectar constantemente un modelo de subjetividad humana en un mundo que definitivamente es mucho más que humano y que está compuesto por otras subjetividades y está construido por otras subjetividades. Hay múltiple inteligencia y seres humanos que son testigos del mundo y que construyen un mundo. Y en el caso de los castores eso se hace muy evidente porque son seres que justamente también, como los seres humanos, ellos construyen territorios, ellos construyen ecosistemas, no se adaptan, ellos los hacen adaptarse a sus necesidades. Entonces, para mí, si bien esa tipografía la ocuparé justamente, es obra en sí misma y la ocuparé también para mis animaciones, para mí también es un gesto en sí mismo que nos, un poco que nos confronta con lo ilegible. Y que para mí es como esta especie de recordatorio de que no todo el mundo está siempre ahí para que los humanos lo descifremos. Cosa que para mí también rompe estas suposiciones de dominio sobre el conocimiento de otros cuerpos. Y realmente también los significados pueden manifestarse de manera distinta. Y para mí esto es una forma también de escapar a esta constante imposición de la significación humana. Em, Perdón si di un salto enorme, pero estoy intentando un poco sintetizar, pero en el fondo estos son todos los planteamientos que me estaba pensando con la tipografía. Pensé, este es un lenguaje que desciframos, para darme cuenta que justamente es una pulsión humana, de justamente centrar nuestra subjetividad, imponer formas de significación. Cuando Castor justamente esta tipografía que justamente nunca podemos descifrar o que simplemente se transforma en una especie como
de juego visual nos hace justamente pensar sobre nuestra forma de comunicación, nuestra forma propia de lenguaje, cómo entendemos el lenguaje, de cómo imponemos conocimiento, cómo imponemos nuestras formas de pensar a otras formas, a otras mentes. Entonces, para mí lo que es interesante y refrescante, y creo que también algo para pensar para este workshop, es cómo buscar formas que por un momento nos liberan del peso de la simbología humana. Y que nos da, y justamente esta especie nos da una especie como de espacio para jugar o para deambular, eh, deambular el no saber qué, justamente qué significado tiene esto. Y creo para mí eso también es una forma de romper con binario eh, y también es un gesto contra antropocéntrico. Y justamente sé que esto es especulativo y que hay muchas contradicciones al respecto, pero porque nosotros nunca podemos ser completamente no antropocéntricos, no podemos ser nuestras mentes, pero podemos generar espacios donde por un momento quizá podemos pensar salir de esos espacios y poco sacarse o desaprender de nuestra, como el fondo lo que asumimos como ser humano y lo que es el lenguaje. Y para mí entonces esta tipografía Castor es una herramienta como de juego, eh, en que el fondo nos confronta con lo ilegible. Entonces, bueno, justamente como comentaba, esta obra se ha transformado en sí, como en obra en sí misma, más que un objeto o lenguaje en sí. Y, y eso creo que ha sido como algo muy interesante como artista que pienso justamente en el objeto de arte terminado. Este proyecto no es como un poco amorfo, crece. Yo nunca pensé que iba al final, se iba a generar una tipografía. Nunca lo pensé cuando encontré este madero, pero que me ha permitido en el fondo explorar otros caminos. Un poco guiado por el mismo castor, este castor que nunca voy a conocer y que espero que esté bien, donde esté que esté, pero que me lleva a un momento, justamente a camino inesperado, justamente gracias a la colaboración, en este caso Patricio, Fernanda, Amanda y Núcleo. Y sé que me queda poco tiempo, así que voy a terminar ahí, pero también quería mostrarle un poco, así como tres referencias que obviamente que han guiado este proceso y también las quería compartir con ustedes, porque son la verdad que me encantan. Y esto es, bueno, y también claramente que a mí me interesa mucho el trabajo del libro artista, entonces realmente es un trabajo que, que veo constantemente como referencia. Y quería compartirles con esta referencia de este libro que se llama The Classic of Bugs, que es del artista y diseñador del libro chino Zhu Yingxun. Y él crea libros inspirados en rituales y patrones de insectos y flores, o cuerpos florales. Y este es un libro que, si lo vemos así brevemente, se asemeja a un libro de caligrafía china, un libro histórico, de hecho, pero si se ve con detalle, em, de hecho no es caligrafía china, sino que son las marcas dejadas por un insecto, por la larva de un insecto, la mosca minadora de hojas, que creo que es la traducción correcta, y que este artista fue recogiendo millones de estas hojas para generar este sistema de lenguaje, que justamente no significa nada en sí mismo, pero sí significa la presencia, el movimiento y la transformación de, en este caso, transformación de una hoja gracias al nacimiento de estas larvas sobre esta hoja. Quería compartir eso con ustedes porque este es un trabajo, la verdad, que más me gusta. Precioso. Y obviamente que es la inspiración también para la tipografía Castor. Otra obra que esta es un poco más compleja, que se llama Non-Flowers, que es del artista Thomas Pose, que está inspirado en el cerebro de los polinizadores, de la abeja. Entonces, este libro propone una proposición objetual que propone flores sintéticas que promoverían la coloración de polinizadores e invernaderos, pensando justamente que los polinizadores y las flores que pueden ser polinizar van a extinguirse. Entonces, el científico intenta replicar este proceso en invernadero. Entonces, este artista promueve este libro también con objetos 3D, que les voy a mostrar ahora. Ah, no, perdón, está ahí, perdón, me confundí, está ahí la imagen. Y también promueve un libro que está diagramado un poco con el ritmo de los polinizadores, por así decirlo.
Entonces la tipografía una especie como de ritmo, se va escapando y justamente imitando el cerebro, pero también la danza de las abejas. Cuando indican a otras que hay una flor, que hay flores con polen, alimentos para ellas. Entonces, si bien esto no es un trabajo tipográfico en sí, es un trabajo que está inspirado justamente en la forma, en los movimientos y también en el cerebro de la abeja, en este caso, como polinizadores. Y acá en más detalles, de fondo, de cómo el texto se diagramó, que me parece también un libro hermoso y que tuve la oportunidad de poder ver físicamente. Y como otra referencia, que tampoco es tipográfica, pero también quería mostrarle como otro objeto justamente que juega con interacción multiespecie, es el libro del artista coreano Noam Jungrak, que se llama Becoming a Bat, Embodying COVID-19, que es este libro que fue creado durante tiempo de COVID. Y en este caso, el artista, este es un artista coreano que justamente estaba en Ámsterdam y le tocó, bueno, le tocó la pandemia ahí. Y un libro que la inspiración de este libro, la verdad, tiene que ver con la discriminación que sufrió al ser asiático durante la pandemia. Y él sintió empatía también, es empatía por los murciélagos, que justamente son considerados como vectores de enfermedades. Y, y en este caso, él decidió hacer un libro, al fondo, en solidaridad o empatía con los murciélagos, ya que él se sintió como uno. Entonces creó este libro que solamente podría ser percibido por murciélagos, no por humanos. Entonces, la tapa está hecha, bueno, 3D, que semeja un poco como la estructura de ecolocación de los murciélagos, y el libro está también es impreso negro sobre negro, que es muy imposible de ver. En teoría, un murciélago podría verlo, que sabemos que no, pero es un libro que no es ilegible para lo humano. Y que de hecho, del propio artista, como el disclaimer de este libro, eh, el autor dice: como autor de este libro, yo creo que los humanos no merecen un buen libro, ya que son la especie animal más horrible. Perdón, sé que es una forma de pensar el taller, pero es una forma muy interesante. Su approach me parece muy interesante. Y por eso hice este libro apenas legible para los humanos al imprimirlo negro sobre negro. Eh, el libro es mucho más reconocible para seres no humanos que pueden ir más del espectro visible para los humanos. Entonces, si bien es un gesto que obviamente que no es para los murciélagos en sí, es un gesto especulativo que en el fondo que invita y centra a lo humano y genera este espacio de solidaridad o incluso reflexión sobre conocimiento, qué merece ser legible o qué no es ilegible. Así que justamente un libro dedicado a los murciélagos, pero también realmente dedicado al propio autor, que se siente al fondo como un murciélago. Y bueno, ahí quiero terminar, quiero empezar estas tres referencias, que me parece el libro muy interesante y que han guiado, entre otros referencias, han guiado este proceso. Y también, yo feliz de compartir esta presentación. Hoy también tengo información sobre comunidad, también colaboradores, plataformas, artistas que he estado también, admiro, he estado también revisando, obviamente incluido Fernando y Patricio y núcleo. Y también tengo un poco de bibliografía si les interesa. Tengo más bibliografía que esto, la verdad, pero si les interesa un poco más, yo feliz de compartirlo con ustedes. Tiene mi correo, que puedo compartir todos estos datos o más referencias. Así que eso, así que creo que aquí es donde termino. Eh, Me mantuve dentro del tiempo, Perfecto. pero lo logré, gracias. Sí, lo Menos lograste mal. súper bien. Sí. Siempre me paso, no soy De, buena de para hecho, hablar. de hecho, quedamos ajustados justo a tiempo. Justo, sí. Justo, No ya, sé si eso. hay Así que muchas gracias por escucharme. Espero que esto les sirva, o incluso si no les sirve, genial si toman otro camino. Pero eso, estoy disponible si les interesa ver otra referencia, conversar, como parte de este taller. O también, si quieren contactarme a mí a futuro, yo feliz de contactar y enviar referencias, conversar sobre arte multiespecie, arte y ecología.
Genial, Mariana. Gracias. No sé si hay alguna duda o comentario de alguien que quiera profundizar algo. O ya te liberamos para que continúes tu vida en otro país. ¿Dónde estás ahora? No, tengo que trabajar, tengo que enseñar. Soy profesora, así que tengo que seguir en la sala. Oye, genial. Muchas gracias por la presentación y a partir de esto creo que es un gran gatillador para lo que vamos a empezar ahora, Sí, la parte chilena de Castro. ya. Eso, y feliz de ver lo que se genera en el taller, así que contenta de ver lo que emerge. Genial. Muchas Gracias, gracias. Mariana. Que estén bien, muchas Gracias. gracias. Chao, chao. Gracias. Suerte mañana. Tengo que parar esto. Gracias. ¿Cómo se para? Espérate, me perdí.